Muchas gracias. El taller de hoy va a ser un taller sobre mecanización. La dinámica es un poco entender cómo, pues, presentar y construir un argumento lógicamente efectivo. Es un taller que presupone un conocimiento básico del formato de debate competitivo que se maneja, ¿no? En este caso, el formato que más utilizamos en la liga es el World Schools, también usamos para entero británico Karl Popper. No hay como ninguna slide que hable específicamente sobre alguno de los formatos, así que por esa parte no se tienen que preocupar, pero sí va a ser un taller que presupone ese concepto de cómo se gana un debate en este formato, que es con lógica y con argumentación. ¿No? El taller es bastante accesible, tanto para personas que son docentes, que pueden transmitir esta información luego a alumnos y alumnas, como también para, pues, justamente estudiantes que también pueden ver el taller. Por eso la dinámica, para ser un poco lúdica, es nombrar cada slide con una frase de una película animada, un poco para también facilitar la comprensión de los temas y para divertirnos mientras que aprendemos un poco sobre argumentación. El nombre mecanización es una jerga de debate que básicamente implica cómo construir un argumento lógicamente presentado. No vamos a ver específicamente cómo armar razonamientos, ¿no? Que también se llaman mecanismos, ¿no? Son, dentro del mundo de debate son sinónimos que prueban que algo es cierto en la generalidad de los casos o dentro del debate en específico, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos de mecanismos dentro del taller o dentro del mundo de debate, estamos hablando de razonamientos lógicos, ¿no? Razones para probar que algo es cierto, ¿no? Y cuando hablamos de mecanización, hablamos justamente de la acción de dar ese análisis, de dar esos razonamientos, ¿no? Entonces, alguna vez escuchan, por ejemplo, en algún feedback, por ejemplo, de algún juez universitario que les dice, este caso está muy bien mecanizado o esta premisa necesita de mayor mecanización, estamos hablando del análisis lógico, ¿no? Y de eso se compone este taller. Listo, podemos comenzar entonces. Como se dice en Up, una aventura de altura, la aventura nos aguarda. Lo importante al momento de preparar un argumento, como una primera introducción a la misma, es la estructura, ¿no? Un argumento nuevamente se compone de una secuencia lógica de ideas, ¿no? De razones o intuiciones que en su conjunto forman una premisa cierta, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que siempre la estructura de los argumentos esté clara, ¿no? De básicamente lo que tiene que hacer una persona, un estudiante, cuando está haciendo un debate competitivo, es mostrarle al panel cómo se llega a una cierta conclusión dentro del debate, ¿no? Si mi conclusión es que se debería permitir, no sé, como el debate clásico, ¿no? No se deberían prohibir los uniformes, se debería permitir que estudiantes puedan vestirse como quieran en las escuelas, pues yo tengo que dar razones sistemáticas para probar que eso es algo mejor en comparación a tener pues los uniformes y que esto puede beneficiar a estudiantes de diversas formas, ¿verdad? Entonces, la idea para llegar a probar esa conclusión es asumir una serie de pasos lógicos, ¿no? Para mostrar en primer lugar cómo se comportan los estudiantes cuando no usan uniformes, qué tipo de dinámicas cambian, por qué es bueno para estas personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de preguntas, cuando uno las ordena según la estructura de su argumento, hace que, pues probablemente la persona que está escuchando sea más receptiva y sobre todo pueda entender mejor el argumento, ¿no? Entonces es importante y por eso, como un breve disclaimer, cuando hablamos de forma y hablamos de como la retórica, básicamente la retórica dentro de un formato de debate competitivo siempre va a ser una forma, digamos, que privilegie la claridad, ¿no? Un estilo, ¿no? Que es también otra palabra para hablar de forma, que privilegie la comprensión de lo que está diciendo, ¿verdad? Y creo que nuevamente es algo que valoramos en la mayoría de espacios de argumentación, ¿no? No, quizás cuando hizo los debates electorales entre los equipos técnicos, no ve oradores que tienen problemas de estructura y que tienen discursos caóticos y que no se entiende
qué pasos lógicos han llevado para probar que algo es cierto. Por ejemplo, que una propuesta de política pública es efectiva. Entonces, básicamente, no lo consideramos un buen discurso, nos confunde, ah, ¿cómo se llama? Pues nos confunde, nos distrae y es poco probable que entendamos el punto lógico al que queremos llegar. Entonces, lo importante cuando pensamos en un argumento es seguir una estructura lógica. Por eso lo que vamos a ver a continuación y lo que va a ser una prioridad dentro de este taller va a ser justamente los pasos lógicos que parten de cualquier modelo de argumentación, ¿no? Hay modelos de argumentación, por ejemplo, el modelo AREL o ARE, que es afirmación, razonamiento y, ¿cómo se llama? Ejemplo. Un poco que la estructura de la que hablamos aquí puede partir de lo mismo, ¿no? Hay otras estructuras de argumentación, por supuesto, pero lo que vamos a ver principalmente es justamente cómo llegar a ese tipo de estructura, sin importar tampoco que sea un solo modelo en específico, ¿no? Con esta serie de pasos, a lo que queremos llegar es a una herramienta que pueda probar argumentos de casi todos los temas que existan, con tal de que sean posiciones razonables, ¿no? Obviamente hay cosas que son muy complicadas de defender y en ningún debate competitivo las van a tener que defender, pero lo importante es que que esos modelos de argumentación puedan servir para explicar la mayoría de fenómenos que existen en el mundo, ¿no? Fenómenos sociales, culturales, artísticos, no sé, de relaciones internacionales, de relaciones interpersonales, de amor, religiosos, etcétera, ¿no? Pues básicamente puede servir justamente para justificar de forma razonable posiciones que son normalmente concebibles como ciertas o que podrían ser concebidas como ciertas en la mayoría de casos, ¿no? Y siempre la argumentación en debate apela a una persona promedio. ¿A qué nos referimos con una persona promedio? El concepto de persona promedio dentro de debate es básicamente una persona que es capaz de entender argumentos complejos si se explican de una forma sencilla. Una persona promedio en debate no viene de un país en específico, no viene de una universidad, ahí está entrando, en específico, y tampoco viene, por ejemplo, de un background social o disciplinario en específico, ¿no? Por lo tanto, el tipo de argumentos que queremos llegar a construir son argumentos que pueden apelar a la mayoría de personas, ¿verdad? Y por eso vamos a ver cómo argumentos, por ejemplo, no sé, basados en solamente estadísticas o teorías muy específicas de una disciplina que no están explicadas de forma adecuada, no son buenos argumentos en este tipo de formatos porque no apelan a un público promedio, a un público general, sino a algo mucho más específico, ¿no? Y nuevamente me parece que es una estrategia muy importante, no solamente para la competencia, sino para la vida, porque al final muchas veces tenemos que explicar temas complejos a personas que no saben mucho sobre el tema, ¿no? Nuevamente, no todo el mundo es experto en políticas públicas, pero todo el mundo está esperando una explicación lógica y clara de cómo se da una política pública en un debate presidencial, ¿verdad? Entonces, un poco lo queremos llegar aquí, ¿no? Y finalmente, la clave son dos cosas con todo argumento, ¿no? En primer lugar, que tenga plausibilidad, es decir, que sea probable dentro del mundo, ¿verdad? Porque si un argumento no es probable, no es cierto o no llegaría a ser cierto en la mayoría de casos, es poco probable que alguien se compre ese argumento, ¿no? Si yo les digo a ustedes que mañana Estados Unidos va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, probablemente van a decir, oye, estás loco, no hay ninguna razón muy fuerte como para pensar que Estados Unidos haría algo tan radical, ¿verdad? Entonces, creo que un primer paso a cumplir es que el argumento sea algo probable en el mundo, ¿verdad? ¿No? No es lo mismo decir que Estados Unidos mañana va a hacer una política pública en un estado a decir que va a invadir un país de la nada, ¿verdad? Entonces, ese tipo de matices son importantes, ¿no? Y el primer paso siempre va a ser garantizar la plausibilidad de un argumento, ¿no? Lo segundo es a nivel de relevancia, es decir, es importante garantizar que el argumento apele a algo que la gente normalmente considere como cierto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, como cierto y como importante, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, bueno, ¿cómo se llama?
mañana, si es que la situación internacional se mantiene como está, Joe Biden va a estar muy estresado y le van a salir 2 canas más. Eso puede llegar a ser probable. Quizás Joe Biden por estrés le salgan 2 canas. La pregunta, ¿es un fenómeno muy relevante? ¿Nos afecta mucho? ¿Es algo que la gente considera como un gran problema? No, ¿verdad? Es algo que pasa todo el tiempo. Es una cosa de la vida cotidiana. Entonces, nuevamente, para que un argumento sea bueno, no solamente debe ser probable, también tiene que ser medianamente relevante. Es decir, tiene que ser algo que la gente consideraría de valor, ¿no? De importancia. Eso también es clave cuando estamos argumentando, ¿no? Que el argumento cumpla con un criterio de probabilidad y a la vez de relevancia. Es lo que vamos a ver ahora. Primero con la estructura del argumento. No sé por qué no deja pasar. Extraño. Ahí está. Como diría Kiki en Kiki's Delivery Service, la película del estudio Ghibli, muy bonita, sobre niñas brujas, sin saber cómo hacerlo, estaba acostumbrada a volar. Bueno, nosotros no somos Kiki, nosotros sí tenemos una serie de pasos para argumentar. Así es que, pero claro, una vez que uno asume esta serie de pasos básicos, es más probable que pueda desenvolverse fácilmente y entonces pueda saber incluso cómo hacer un argumento sobre cierto tema, igual va a poder construir algo persuasivo, ¿no? Entonces, la idea central, la metáfora central, que es fácil de entender, es que un argumento funciona como una casa. Es decir, está compuesto por elementos que funcionan en común para tener estabilidad, ¿no? Hay que ver un argumento, sí, como una casa. ¿Y cuál es lo principal que queremos con una casa? Pues que se mantenga en pie. Si una casa se cae, estamos en problemas, ¿verdad? Entonces, veamos las 3 partes centrales de un argumento y qué rol cumplen en esta casa. Primero, tenemos las premisas, ¿no? Que son el techo y, por ejemplo, el suelo de la casa, ¿no? Básicamente son la base en la que descansan nuestros argumentos, ¿verdad? Siempre tiene que haber una premisa base, ¿verdad? Toda casa tiene que tener un suelo y tiene que tener un techo, ¿no? Por tanto, una premisa va a ser la afirmación que queremos defender como cierta, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, sería mejor un golpe de Estado para la gente en Venezuela, o deberíamos tomar políticas uh, de aceptación de migrantes de forma masiva, deberíamos aceptar a todos los migrantes que podamos, porque es mejor para el país y es lo mejor a nivel moral, ¿no? O, por ejemplo, una premisa base puede ser que legalizar ciertas drogas medicinales pueden ayudar a pacientes, como pasa con la marihuana medicinal, ¿no? Esa es la premisa central del argumento, ¿verdad? Lo que queremos llegar a comprobar, nuestra guía, nuestra base, ¿verdad? Ahora, igual que en una casa, para probar que esa premisa es cierta, tienes que tener columnas, tienes que tener cimientos que sostengan el techo y que pues le den sentido al suelo, ¿verdad? De la casa. Estos son los razonamientos, ¿verdad? Las secuencias lógicas que prueban que algo es cierto y relevante, ¿verdad? Nuevamente, los mecanismos o razonamientos, ¿verdad? Mientras más sólidas sean, obviamente, las columnas de la casa, menos probable es que se caigan, más probable es que sea estable, ¿verdad? Por lo tanto, mientras más sólido es el análisis lógico de los argumentos, más probable es que el argumento sea cierto y sea relevante, ¿verdad? Eso es bastante sencillo de entender. Vamos a explicar más adelante cuáles son los tipos de razonamientos y cómo construirlos, pero es clave entender que sin razonamientos una casa no es una casa, sino es un suelo, un terreno, un techo tirado, nada más. Finalmente, los ejemplos o evidencia son decorados de la misma. ¿A qué me refiero con esto? A que ayudan a visibilizar mejor la casa, a hacerla más notoria, a hacerla más agradable, fácil, acogedora, lo que sea, ¿verdad? No es obligatorio pintar tu casa para que básicamente sea una casa habitable, pero la mayoría de gente lo hace porque es mejor pintarlo a no pintarlo, ¿verdad? Eso mismo es con los ejemplos. Los ejemplos en un formato de arte competitivo son subsidiarios a la lógica, es decir, ayudan a graficar y a mostrar y a ilustrar por qué lo que decimos es cierto y por qué en la realidad hay, pues,
representaciones de eso, ¿verdad? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero un ejemplo por sí solo no gana un debate y ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces es la idea central, ¿no? Son una adición que es muy buena y es importante que esté, ¿no? Como digo, la mayoría de gente quiere pintar o decorar de alguna manera su casa, pero no son la parte central de un argumento, ¿no? Sino son básicamente una forma de ilustrarlo, detallarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? De cómo se vería cierto argumento, ¿no? Tenemos el argumento de los políticos necesitan de su imagen, ¿no? La imagen de los políticos es clave para que se desarrolle bien. El argumento claramente tiene una premisa sencilla de entender, ¿no? Que la acabamos de ver ahorita, que es que los políticos necesitan de su imagen, ¿verdad? Eso está bastante claro. Ahora, para probar que esa premisa es cierta, hay que seguir una serie de pasos, ¿verdad? Probar a nivel lógico por qué es que eso se da en la realidad, ¿no? Y para eso tenemos, por ejemplo, esta serie de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mecanismo de la cantidad de votos, ¿verdad? Creo que mientras más popular es un político, más probable es que gane una gran cantidad de votos, ¿verdad? Y por lo tanto, como un político necesita votos para ganar una elección, es razonable que trate de tener una buena imagen. Primera razón. Segunda razón, donaciones. Lógica muy parecida, ¿verdad? Si un político quiere ganar una campaña, necesita plata, ¿no? Porque si no tiene plata, probablemente va a perder contra un candidato que tenga plata, porque ese candidato va a aparecer más en los medios, va a tener más publicidad, va a poder viajar más por todo el país y por lo tanto va a verse más allá afuera. Entonces, un político también quiere plata y nuevamente, mientras más popular y buena gente seas como un político, más seguro es para un inversionista creer en tu campaña, ¿verdad? Si eres un político deshonesto, cochino, ratero, probablemente no han invertido la plata en ti. Bueno, así debería funcionar. Lamentablemente, si no, siempre es. Y tercero, apoyo de la gente en general, ¿no? Yo, si veo un político que es honesto, pues comparto su plan de trabajo en redes sociales, voy a su mitin, apoyo su candidatura de alguna manera pública y eso también le conviene al político para ganar elecciones. Entonces aquí, nuevamente, si vemos el ejemplo de la casa, aquí tenemos pues el techito, ¿no? Que es que queremos llegar a probar que los políticos necesitan su imagen. Aquí los votos, las donaciones y el apoyo y el análisis son las columnas, ¿no? Y podemos darle un ejemplo para pintar la casa, ¿no? Hay algunos políticos que tratan de hacer discursos de conciliación para lavarse la cara, ¿no? Por ejemplo, políticos que han tenido un historial controversial y que ahora tratan de mostrarse de una manera distinta. Creo que el mejor ejemplo de eso es Keiko Fujimori, que ha tenido una serie de acusaciones y controversias y es un personaje polémico en el Perú. Y claramente la campaña política, y eso es evidente para creo cualquiera, de Keiko, esta tercera oportunidad, es una campaña de reconciliación, ¿no? De pedir disculpas en los medios, de pedir como el apoyo de ex enemigos, como Vargas Llosa, de reconocer sus errores cuando era lideresa de la bancada fujimorista de la vez pasada, ¿no? Hay una serie de intereses, de incentivos que llevan a Keiko a hacer eso, ¿no? A mostrarse de una manera más conciliadora y lavarse la cara. Bueno, ese ejemplo es muy bueno porque está ilustrando la lógica que hemos traído anteriormente y entonces tenemos una casa medianamente completa, ¿no? Vamos a ver ahora paso por paso. Comenzando con las premisas. Ajá, sorpréndeme, como dirían en Ratatouille, cuando Remy cocina algo. Hay que sorprendernos con las premisas centrales que tenemos, ¿no? Aunque también, a diferencia de un plato de cocina como muy novedoso, una premisa tiene que partir de algo razonable. Y es lo que vamos a ver a continuación. La premisa central de un argumento, como ya había adelantado, debe ser razonable. Es decir, debe partir de un supuesto que consideramos como cierto o estaríamos dispuestos a considerar como cierto, ¿no? Porque nuevamente, el punto de un debate es que hay dos posiciones. Por lo tanto, no puede ser que un equipo defienda algo
tautológico, un dogma, algo taxativo que no puedes cuestionar, que es incuestionable, ¿no? Si el debate es, consideramos que la Tierra es redonda o consideramos que la democracia es una forma de gobierno, esas son afirmaciones casi que aceptamos como morales universales, como valores universales, ¿verdad? Nadie va a decir que la democracia no es una forma de gobierno, porque lo es, ¿no? O pocas personas tendrían evidencia para cuestionar que la Tierra es redonda, ¿no? Más allá de algo pseudocientífico. Entonces, nuevamente, la idea central de una premisa es que sea persuasiva, y para ser persuasiva debe ser algo que podríamos llegar a ser cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta elección política, algunas personas dirán Keiko es mejor candidata que Castillo o viceversa. Claramente son opiniones que pueden tener algún tipo de argumento racional para justificar su opinión. Porque si no fuese así, no habría más de 8 millones de personas votando por un candidato o la otra, ¿no? O sea, no tendría sentido. No creo que 8 millones de personas sean irracionales, si no funciona el mundo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, uno podría dar razones para decir que Castillo es mejor que Keiko o que Keiko es mejor que Castillo, pero ambas cosas pueden llegar a ser ciertas. Y hay formas razonables para que la gente diga, sí, pues, te creo. Eso es a lo que tiene que apuntar cualquier premisa, cualquier conclusión de nuestros argumentos. Y esas cosas que nuevamente pueden ser ciertas y razonables. Si yo digo, por ejemplo, como el ejemplo que dábamos antes, ¿no? Que Estados Unidos mañana va a tirar una bomba a, no sé, Asia Central. Probablemente nadie va a creer que es algo muy razonable, ¿verdad? Porque parte de algo muy extraño, poco creíble, ¿no? Pero la pregunta entonces es, ¿cómo sé que mi premisa es razonable? Primero, pensar en cosas que las personas consideran como ciertas, ¿no? Partir de cosas que en la realidad consideramos como ciertas, ¿no? Por ejemplo, si es una invasión militar, digamos, en Venezuela es la mejor opción para derrocar a la dictadura, claramente hay personas, muchas personas, que creen que eso es cierto, ¿no? ¿Y por qué? Porque si analizamos con cuidado esa premisa, nos daremos cuenta que detrás hay una serie de presupuestos que pueden llegar a ser ciertos. Uno, que Venezuela es una dictadura, creo que es bastante razonable pensar por qué, ¿no? Lo vemos en las noticias, lo vemos en la realidad. Dos, que un golpe militar puede llegar a deponer a un gobierno, creo que hemos visto en la realidad muchos golpes de Estado que han depuesto gobiernos. Tres, que la gente en Venezuela actualmente está sufriendo. Si ya sabemos que es una dictadura, podríamos llegar a creer razonablemente que Venezuela está sufriendo, ¿no? En la realidad es lo que la gente considera como cierto, ¿no? Entonces eso es lo primero. Pensar en cosas que la gente puede llegar a considerar como ciertas o cosas que la gente sí considera como ciertas, ¿no? O que algunas personas lo pueden hacer, ¿no? Mientras más clara sea esa intuición y mientras más probable sea esa afirmación en el mundo, más fácil va a ser construir el argumento, ¿no? Porque estamos partiendo de algo cierto. Si partimos de una premisa que parece no ser tan cierta, es probable que te vamos a perder, ¿no? Y por eso las premisas más radicales suelen no funcionar, porque dependen de cosas que no, la mayoría de gente no consideraría como ciertas, ¿no? Por eso digo, o sea, eso es el problema con las teorías conspirativas, ¿no? Como hay reptilianos gobernando el mundo. O sea, ¿qué presupone eso? Que hay vida en otros planetas, que hay toda una serie, que todo el sistema está podrido, que no hay nadie que pueda denunciar a estos supuestos reptilianos. Y primero, que los reptilianos por algún motivo quieren gobernar el mundo. O sea, son un montón de cosas bastante disparatadas que tendríamos que creer para asumir que tu premisa es cierta. Probablemente la mayoría de gente razonable no lo va a creer. Por lo tanto, no es una premisa buena en la cual partir un argumento, ¿no? Si el argumento más bien es hay corporaciones que influencian a los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, lobbies. Bueno, sabemos que a las empresas les gusta ganar plata, sabemos que algunas veces han invertido en campañas políticas, lo vemos con Odebrecht en Perú, entonces me parece una premisa razonable asumir que las empresas pueden tener intereses dentro del gobierno y puede haber lobby y puede haber esta influencia corporativa. Sí, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la diferencia en una premisa que parte de supuestos razonables con algo que parece ser un disparate, ¿no? Y eso nos lleva a lo segundo, que es
pensar en intuiciones que la gente valora normalmente, ¿no? Por ejemplo, si un argumento apunta a la libertad de las personas, es muy evidente que la gente en la mayoría de casos valora la libertad, ¿verdad? ¿No? Uh, ¿No? De alguna otra manera la gente quiere ser libre, ¿no? La forma en la que quieren ser libres y la forma en la que uno debería o no ejecutar la libertad, esto está sometido a debate. Pero afirmar taxativamente que la libertad no importa y que nunca importa, bien tranca de que lo podamos demostrar, ¿verdad? Entonces ahí también está un poco a qué va esta idea, ¿no? Yo puedo decir que la libertad no importa tanto que otra cosa, como la seguridad, claro que sí, pero decir de frente que a la gente no le importa la libertad parte de un supuesto muy falso y que cualquier persona, como intuición básica, como te va a decir, oye, no es falso, esto es falso, ¿no? Entonces, eso es lo segundo, ¿no? ¿Qué intuiciones, qué creencias tiene la mayoría de gente, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de gente, no, pues casi todo el mundo, considera que el ser humano tiene algún tipo de dignidad y que mientras mejor nos evitemos el dolor, pues más nos conviene, ¿no? O sea, nadie va a decir, sí, que la gente sufra. Es muy poco probable que alguien uh, convenza a muchas personas diciendo textualmente, hay que todos sufrir. No, ¿verdad? Pues nuevamente, la gente tiene otra intuición, que es, no nos gusta el dolor, nos gusta la satisfacción y el placer. Muy razonable, ¿no? Nos gusta el bienestar y la dignidad. Sí, pues, ¿no? Entonces, nuevamente, siempre cuando hagamos un argumento hay que ponernos en esta pequeña pregunta de, ¿nuestra premisa es razonable? ¿Tiene sentido dentro del mundo en la general de los casos? ¿Parte de intuiciones que la gente podría considerar como cierta? Si la respuesta es sí, vamos por buen camino. Si la respuesta es no, hay que revisar un poco mejor el argumento. Tercera cosa importante, también conviene como un adicional a pensar en los argumentos que suelen decirse en espacios privados y públicos, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, ¿qué tipo, o sea, la gente, veo a la gente comúnmente defendiendo esto o no? Siempre es bueno conectar debate con la realidad. Siempre es una cosa que doy cada vez que doy un taller, y es que debate tiene que tener una conexión con la realidad. Entonces, nuevamente, si alguien en la calle se para y dice, hay que hacer sufrir a la gente, ¿va a tener una buena reacción? Probablemente no, ¿verdad? Eso quiere decir que no deberíamos sacar un argumento que apunte a eso, porque es muy poco difícil, es muy difícil, perdón, justificarlo, muy difícil defenderlo. ¿Para qué haríamos algo así? No conviene, no nos ayuda a ganar y probablemente es un argumento que es mal, de plano. Entonces, también pensar en argumentos que pueden decirse en espacios privados y públicos. Ojo, que yo en mi contexto vea una tendencia hacia rechazar cierto argumento, no es igual a que el argumento no pueda ser cierto. Por ejemplo, si yo nací en un contexto, digamos, de ciertos valores particulares o cierta ideología política, ¿no? Mi contexto es un contexto político muy de derechas, ¿no? Entonces quiere decir que ningún argumento ni ninguna política de centroizquierda jamás funcionará. Pues no, porque hay países que tienen gobiernos centroizquierda, España ahora, ¿cómo se llama? Francia ha tenido también bastante tiempo, los países nórdicos tienen a cierto punto gobiernos que se autonominan de centroizquierda y no viven mal, entonces, nuevamente, puedo yo no creer en eso, pero hay en el mundo y en la gran magnitud de casos alguna razón y alguna forma de defender ese argumento. Sí lo hay, porque si no, no habría países enteros que se construyen de esa manera y no habría un montón de gente que defiende los argumentos en la materialidad de los casos. Entonces, claramente se puede defender ese tipo de argumentos. No porque en mi contexto esté acostumbrado a escuchar que algo no es cierto, no quiere decir que eso siempre sea así. La idea solamente es que sea una estrategia de muchas para evaluar la probabilidad de una premisa. No es que automáticamente porque esto no sea común en mi contexto, lo rechazo. Porque también pensamos en alguien lo puede considerar cierto, alguien podría defender esto, en contexto, ¿por qué? ¿Bajo qué presupuesto? Hay otras preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Y ahora, cuando una premisa no es tan clara, siempre es bueno pensar en criterios de realidad, ¿no? O sea, nuevamente, utilizar lo que la realidad nos da, las noticias, lo que aprendemos en la universidad, en la escuela y en el trabajo, lo que solemos creer como cierto.
Pero sí es importante quitarnos ciertos sesgos. Ese es un consejo de debate número uno. Ah, yo soy de tal ideología política, entonces no puedo defender un argumento del otro lado. No. El chiste de debate, el chiste de este tipo de competencia para fomentar el pensamiento crítico, se basa en que uno pueda decir, oye, ¿sabes qué? No apoyo esta posición política o esta posición sobre el mundo, pero puedo llegar a entender y comprender por qué uno la defiende y puedo yo simular que la defiendo. Eso es este formato de debate, ¿no? Porque, a ver, muchas veces en que vas a defender algo con lo que tú personalmente no estás de acuerdo. Yo recuerdo haber defendido hace poco algo un poco en la teoría más liberal libertaria de que los impuestos son un robo, que no deberían existir. Yo no creo eso. Yo creo en la existencia de los impuestos. Yo creo en la existencia del contrato social y el estado de bienestar. Pero entiendo que hay una posición política que existe en el mundo y que tiene ciertos argumentos interesantes que te dicen que los impuestos son un robo. La idea entonces es saber identificar que eso existe, ¿no? Y por tanto, ampliar nuestros criterios de realidad a algo que no sea solamente nuestro círculo cercano, nuestros sesgos. Esa es una lección que cualquier persona que entra a debate va a aprender desde el día uno. Y es, hay más en el mundo de lo que tú crees, hay más visiones de ver cierto fenómeno, no como la economía, la sociedad, la cultura. Por lo tanto, hay que tomar esa visión más amplia de las cosas, ¿no? Pero nuevamente, que algo sea contrario pero justificable no es igual a un disparate, ¿no? Y creo que no, uh, creo que simple con unas cuantas preguntas de usar el sentido común ya es bastante sencillo llegar a probar, ¿no? Que algo puede llegar a ser un disparate. Con eso de las premisas, vamos ahora con los mecanismos, que es la parte más jugosa del taller. Y aquí mi frase favorita de las películas animadas de Shrek: los ogros son como cebollas. Y para juntarlo con lo que estábamos hablando, el análisis debe tener capas, ¿no? Como una cebolla debe tener serie, y como un ogro, en teoría, como dice Shrek, debe haber una serie de capas. ¿Qué implica eso? Que un análisis superficial no es bueno. Que una premisa suelta, una afirmación que tiramos al debate y nada más, no ayuda a convencer de que algo sea cierto. ¿Por qué? Porque una afirmación no dice mucho. Una afirmación puede ser contrarrestada por otra afirmación. Yo digo, ¿cómo se llama? La elección ha sido fraude. Bueno, Juan viene y me dice, la elección no ha sido fraude. ¿A quién le creo? A nadie, porque nadie ha dicho nada más que una afirmación. O yo digo, la elección ha sido un fraude. Juan se para y dice, la elección no ha sido un fraude porque los organismos internacionales nos han aprobado el proceso en Perú y han dicho que ha sido limpio. Bueno, ahora es incluso peor, porque yo tengo una afirmación suelta y la otra persona tiene una serie de explicaciones lógicas y racionales de por qué yo estoy mal. Claramente, cualquier persona promedio que no es una persona dogmática se va a persuadir, se va a dejar persuadir más por lo que dice Juan que lo que digo yo, porque Juan tiene un sustento lógico detrás, yo no. Claramente entonces, un análisis debe tener capas y debe ser profundo para ser cierto, para probar lo que quiere llegar a probar, ¿no? Por tanto, una premisa por sí sola resulta insuficiente para demostrar que todo un argumento es cierto. Ojo, hay cosas lo suficientemente intuitivas, casi nadie va a cuestionar, ya, esas cosas no tienes que probarlas, porque no se trata de probarlo todo, ¿no? Porque eso de hecho lleva a un lío que en lógica formal tiene su nombre, el trilema no sé cuántitos, ya, obviamente a eso no estamos apelando, ¿no? No tienes que pararte de un debate a probar que Perú es un país, o que Lima es una ciudad, o sea, son cosas que nadie va a negar que son ciertas, pero decir que Perú es un país que es económicamente estable, o decir que Perú es un país que tiene verdaderas oportunidades para su gente, por ahí podría haber un debate, ¿no? Eso sí puede ser sometido a discusión, ¿no? Si algo no va a ser sometido a discusión, bueno, no lo tienes que probar, porque nadie te va a decir que está mal. Pero si algo puede llegar a ser sometido a discusión de forma razonable, entonces hay necesidad de probar mi lado de la discusión, ¿no? Si yo digo, esto es un celular,
Nadie va a decir que no lo es un celular, se ve claramente un celular, ¿no? Nadie va a decir, no, eso es un elefante, no, es un celular. Pero si yo digo, este es un buen celular, bueno, hay posibilidad de que alguien diga que es un mal celular, ¿sí? No, es un juicio de valor, es subjetivo, uno puede decir que en verdad no es un buen celular porque el sistema de Apple es malo, bla, 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 ¿no? O porque está hecho con explotación y eso es malo, claro. O yo digo, yo me merezco este celular. Bueno, podría decir que no te lo mereces, no lo has pagado, lo han pagado tus papás. Hay un argumento razonable para decir que yo no me merezco el celular. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre algo que no debe ser justificado a algo que sí debe ser justificado. En un debate, en el formato que tenemos, claramente va a tener cosas que van a estar en disputa, que van a estar en choque, y esas son las cosas que tenemos que probar. Mauricio, pero ¿qué pasa si no sé si esto es muy obvio o no? Ante la duda, mi sugerencia es, pruébalo, que pierdas. Un poquito de tiempo, sí, pero ante la duda, si Marat consideras que esto puede ser cuestionado, puede ser disputado por el lado contrario, pruébalo y ahorita vamos a ver cómo probarlo, ¿no? Pero partamos de esa idea, de que lo que no es evidente, no es obvio, lo que no es en teoría muy objetivo, lo que puede tener algún grado de subjetividad o discusión, eso debe ser probado como una cebolla, con capas. Entonces, la idea es mantener una secuencia lógica que sea fácil de seguir. La idea más fácil es la secuencia de los por qué. De hecho, es un juego que uno puede hacer, que yo hacía cuando empecé a debatir, me enseñaron, y es preguntar los porqués de las cosas. Tan sencillo como es. Y esa es la secuencia más básica, pero más intuitiva, lógica, ¿no? Yo digo, este celular es malo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es malo. ¿Por qué? Porque existe la excelencia, la obsolencia programada. ¿Por qué existe la obsolescencia programada? Porque Apple quiere que te valore el celular en 2 años para que te compres otro. ¿Por qué? Porque quiere ganar más plata que Samsung. Alguien te dirá, no, Apple no quiere ganar plata. Apple quiere perder plata. No. O uno, intuitivo, es una empresa multimillonaria, claro que quiere ganar plata. ¿No? Entonces, a ver, no tengo que probar esa última cosa, pero partir, ¿no? Entonces, de el celular es malo, a lo último, ha tenido una secuencia lógica, ¿no? Esa es la estructura de los porqués. Entonces, preguntarse, primero, ¿por qué esto es cierto? ¿Por qué esto en la realidad es de esa manera, ¿no? ¿Por qué cierto fenómeno funciona de tal forma, ¿no? ¿Por qué es cierto que hay gente que dice que hay un fraude electoral? ¿Por qué hay gente que apoya la idea de fraude? Porque tienen intereses políticos o porque genuinamente están convencidos de que hay un engaño. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de denuncias en redes sociales que han salido en los medios grandes. ¿Por qué? Porque varias personas han visto cómo supuestamente hay irregularidades y las han popularizado en redes sociales. Ya está. Ese tipo de secuencia lógica es la que tenemos que promover cuando armamos un argumento, ¿no? Las capas de análisis van a ser las respuestas a ese tipo de preguntas, ¿no? Ojo, no solamente tiene que ser un por qué, también puede ser un cómo, ¿no? Porque no, o sea, nuevamente, te digo el porqué de algo, pero también te tengo que decir cómo eso se ve en la realidad, ¿no? Nuevamente, ¿por qué el celular es malo? Porque dura poco tiempo. ¿Por qué? Porque tiene obsolencia programada. ¿Cómo se da la obsolescencia programada? Mira, te ponen un tiempo de duración máximo, empiezan a obligarte a actualizarlo a cada rato, si tienes un modelo antiguo, ya no puede, ya no sirve, ya no es compatible con las aplicaciones. ¿Cómo esto se ve en la realidad? Por ejemplo, la batería empieza a fallar, la antena, el Wi-Fi, el repuesto es caro, ya no hay repuesto, los eliminan. Así funciona la obsolencia programada de la tecnología. Entonces ahí, nuevamente, estoy diciendo cómo se ve algo en la realidad, estoy detallándolo, ¿no? Entonces es la segunda parte, ¿no? Aparte de, obviamente, el por qué esto es cierto, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es cómo eso se ve en la realidad, ¿no? Cómo este fenómeno se ve constantemente y lo detallamos, ¿no? Y esto es importante por una razón muy sencilla. Y es que algunas veces hay ciertas premisas o ciertos
razonamientos que pueden tomar ciertas formas contrarias entre sí. Puede sonar abstracto, veamos un ejemplo. Si yo digo, Estados Unidos quiere invadir Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene una buena relación ni económica ni política con el gobierno. ¿Por qué? Porque es un gobierno transgresor a sus políticas internacionales y nacionales. ¿Por qué? Porque es una dictadura. Listo. Eso prueba que Estados Unidos tiene incentivos para invadir a Venezuela. Eso no prueba cómo Estados Unidos va a invadir Venezuela. Porque yo puedo decir, Estados Unidos mañana va a mandar a 200,000 Marines y va a bombardear Caracas. Y el Palacio de Justicia de Caracas y, no sé, la Casa de Bolívar o lo que sea, la va a bombardear. O también puedo decir, no, Estados Unidos va a, ¿cómo se llama? Contratar mercenarios para que hagan el trabajo sucio y no van a ser muchos, van a ser unos cuantos, unos 100 mercenarios que van a entrar a la casa de Maduro, van a tomar a todo el régimen preso y van a declarar un Estado nuevo. Es otra forma, ¿no? Esas formas pueden llegar a ser excluyentes entre sí. Por lo tanto, el cómo también importa, cómo eso se da. Y ojo, por ejemplo, en este caso, cada forma de invadir Venezuela genera unas consecuencias diferentes, ¿no? Porque las consecuencias de invadir un país bombardeando todo y mandando 200,000 Marines, obviamente no son las mismas consecuencias que, por ejemplo, simplemente a mandar unos cuantos mercenarios para que tomen al régimen, ¿no? La cantidad de bajas, la cantidad de muertes claramente es mayor en un lado que en otro. Entonces, el cómo también importa, ¿no? Y se dan cuenta, eso también necesita una justificación, porque si mi afirmación es, bueno, ya les he probado por qué Estados Unidos tiene incentivos para invadir Venezuela, y ya les he dicho por qué Estados Unidos, perdón, les he dicho que Estados Unidos va a hacerlo con mercenarios. ¿Ya? La pregunta es, ¿esto es algo que se puede contestar en el debate, que puede estar en disputa? Claro que sí, porque ya les acaba de mostrar que hay otra forma igual de probable, o al menos medianamente probable, en la que Estados Unidos va a querer invadir. Yo me paro y digo, lo que está diciendo el otro orador es mentira. Estados Unidos no va a usar mercenarios. Estados Unidos va a mandar a todos sus Marines para asegurarse que el trabajo esté bien hecho. Bueno, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿esa afirmación puede llegar a ser cierta? Claro que sí. Entonces, yo me quedo solamente con la idea de, no, el cómo voy a invadir Estados Unidos va a ser con mercenarios, y no lo justifico, no doy análisis detrás, estoy en problemas. Entonces, vuelvo al análisis del por qué. ¿Por qué Estados Unidos va a hacerlo con mercenarios? Porque Estados Unidos quiere evitar la mayor cantidad de muertes posibles, ¿no? Y esto lo hacen los mercenarios, justamente porque son gente capacitada para evitar caos. ¿Por qué Estados Unidos quiere evitar muertes? Porque mientras más muertes tenga, más inmorales sus acciones, más transgrede su principio de generar libertad y bienestar, pero también peor imagen internacional va a recibir, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente uh, asesinar personas es inmoral, ni siquiera tienes que explicarlo, es bastante evidente. Entonces, ahí partimos de lo mismo, y es de haber explicado por qué la forma razonable en que cierta acción se va a dar en el mundo va a ser la que estamos diciendo, ¿no? Entonces, básicamente, probar un argumento es este juego constante entre cómo y por qué, ¿no? Y siempre la pregunta básica es, ¿qué debo probar y qué tanto, y sobre todo, ¿cómo se llama? ¿Qué tanto van a contestar esta premisa del lado contrario, ¿no? Eso es importante entonces para tener un caso sólido a nivel lógico. También esto implica, como ya habíamos visto antes, describir de cierta forma la sociedad, ¿no? Por eso a mí me encanta siempre mezclar debate con ciencias sociales, porque es la idea, ¿no?, de escribir y de comprender y codificar la sociedad de cierta manera, ¿no? Entonces, lo que va a hacer en un debate con tus razonamientos es decirme cómo se comportan las personas.
cómo se comportan las instituciones, cómo se comportan los países y, obviamente, por qué se comportan de esa manera. Eso es lo que también tiene que probar en debate. Lo acabamos de ver en el ejemplo, ¿no? ¿Cómo se comportaría Estados Unidos en cierto fenómeno? ¿Por qué lo haría de esa manera? ¿Qué implica eso? Nuevamente, la estructura no es tan complicada, no tienes que ser un experto en relaciones internacionales para saber que Estados Unidos tiene el plan, no sé qué cuantitos, en la oficina de la senadora Elizabeth Warren, listo para ser aprobado por el Senado. No, no tienes que saberlo. Tienes que hacer la pregunta, ¿cómo se comporta regularmente Estados Unidos y por qué se comporta de esa manera? ¿Y qué implica que Estados Unidos se comporte de esa forma en este debate particular? Esa es la pregunta, la serie de preguntas, perdón, que nos tenemos que hacer y responder para tener un buen argumento, ¿no? No es un proceso nuevamente muy complejo. Obviamente, como digo, requiere orden y estructura, porque si yo parto diciendo, no, los mercenarios, y luego Estados Unidos, pero no, los mercenarios otra vez, el argumento puede caer en redundancias, el argumento puede no tener una lógica clara, ¿no? Si yo comienzo esta presentación por el final, claramente no va a tener ningún sentido. Lo único pasa con un argumento que está desordenado. Entonces, nuevamente, la clave es, primero, ampliar la mente, ¿no? Ser críticos con la realidad, preguntarnos constantemente por qué las cosas funcionan como funcionan, y luego sistematizar esas preguntas en un orden lógico, ¿no? En un orden, nuevamente, ¿por qué sea esto? ¿Qué implica eso? Ya, entonces, ¿qué significa lo que acabamos de preguntarnos, ¿no? Por eso también la estructura es muy importante. Vamos con la siguiente slide, un poco sobre lo mismo, ¿no? Esta es una película infantil bellísima, Ernest y Celestine. Ernest es un oso, Celestine es una ratoncita que viven en sociedades que se odian entre sí. Y la pregunta es, osos arriba y ratones abajo, ¿está bien, está mal? Y esa pregunta encapsula bien a la sociedad. ¿Por qué alguien está arriba? ¿Por qué alguien está abajo? ¿Por qué alguien tiene cierto rol en la sociedad? ¿Por qué alguien tiene otro rol en la sociedad? Eso claramente es lo que quiere hacer esa pregunta y es exactamente lo que queremos hacer en debate. Y es explicar la realidad, ¿no? Ahora, tienen que explicar de alguna manera como subjetivamente cómo cierto agente se comporta frente a cierto estímulo dentro del debate. Ahora, ¿qué implica esto de subjetivamente? Nuevamente, implica que la forma en la que tú estás asumiendo que cierto fenómeno se da puede ser debatida y puede ser discutida, porque si no, no habría debate en primer lugar. Es la idea que ya hemos estado discutiendo antes, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿no? Tengo que saber que si yo simplemente me paro y doy datos, me siento, y mis datos no sirven para defender la posición que estoy queriendo defender, pues no me sirven de nada los datos. O sea, he dado un montón de datos, pero es igual a ver una noticia. Cuando yo leo una noticia, digo, ok, tengo información, listo. Es diferente cuando yo veo, por ejemplo, el debate presidencial o yo veo un artículo de opinión o un ensayo argumentativo. Eso sí es algo que me quiere convencer a mí de que algo es cierto y tiene un cierto grado de subjetividad, porque puede ser una discusión. Eso es lo que tenemos que hacer en debate. Como cierto agente, nuevamente, el gobierno, la gente religiosa, la gente no religiosa, no sé, los hinchas de fútbol, cualquier agente, cualquier grupo social, lo que sea, actúa dentro del mundo frente a cierto estímulo, frente, no sé, a una crisis económica, frente a guerra, frente a una bonanza económica, ¿no? La idea es cuál es el tipo de reacción, acción que tienen. Entonces, lo primero, pensar en por qué la gente hace cierta cosa. ¿Por qué las personas trabajan tanto? Porque pues quieren un bien para su familia. ¿Por qué? Porque hay una cierta narrativa social que te dice que uno tiene que poner el pan en la mesa, ¿no? Yo siento que tengo una responsabilidad con mis hijos e hijas y por lo tanto yo voy a trabajar todo el tiempo. Y eso
¿Por qué? Porque el trabajo genera plata y la plata genera bienestar, ¿verdad? ¿Por qué nos importa el bienestar? Porque no queremos morir. Bastante fácil, ¿verdad? Por eso que la gente trabaja, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente incluso trabaja en lo que no quiere? Porque nuevamente, la necesidad de plata y bienestar es más importante que tu gusto personal. Porque de lo primero depende que estés vivo y estés bien. Por lo tanto, es una prioridad. Ya está. Eso es lo primero. Los incentivos de la gente a actuar como generalmente actúa en la realidad, ¿no? ¿Por qué la gente sale a protestar a las calles? Bueno, la gente sale a protestar a las calles porque siente que el sistema no les está dando algo que se merecen o porque siente que el sistema les ha quitado algo que se merecen. Cuando la gente salió a protestar el año pasado fue porque pensaron que la democracia estaba en guerra. Ahora, ambos simpatizantes de los dos partidos políticos que tenemos en contienda salen a protestar a las calles porque cada uno considera que la elección está siendo manipulada. Eso implica entonces que hay una motivación política, ideológica o hasta emocional que fuerza a la gente a marchar. Es una motivación política, porque yo creo que mi candidato o candidata merece ganar las elecciones y por lo tanto siento que hay aquí trampa. Es una motivación ideológica, porque yo creo que la otra ideología no es de fiar y por lo tanto desconfío de que hayan sido transparentes en las elecciones. Y también puede ser emocional. Siento que me están robando, siento que me están engañando. Eso genera indignación y esa indignación la traduzco en las calles. Ahí está entonces la justificación lógica de por qué la gente sale a protestar. Porque tienen una serie de incentivos que hemos visto que las motivan a hacer eso, que motivan a las personas a salir a las calles, ¿no? Pero no solamente se trata de pensar en por qué la gente hace cierta acción, sino también por qué la gente tiene cierta reacción, ¿no? ¿Por qué la gente reacciona como reacciona, ¿no? Y por qué no reacciona de otra manera. ¿No? Por ejemplo, ¿no? En tiempos de crisis económica, la gente empieza a ahorrar su plata y a no gastar más de la cuenta, lo cual puede generar un cambio en los precios, ¿no? Puede generar deflación, inflación, bueno, lo que sea, ¿no? Ya, pero ¿por qué la gente hace eso y no más bien empieza a gastar a lo loco? Bueno, la gente más bien en tiempos de crisis tiende a ahorrar porque tiene miedo, porque piensa que si la cosa sigue igual de mal, no va a haber chamba y por lo tanto tengo que tener ahorritos, ¿verdad? Y por eso la gente en tiempos de crisis no gasta, más bien se guarda la plata. Ajá, entonces parece ser que me has probado que la gente reacciona con tendencia al ahorro en tiempos de crisis. Pero nuevamente, esto podría ser disputado dentro del debate. Yo podría decir, no es cierto. La gente en tiempos de crisis más bien se desespera y empieza a gastar un montón de plata. Gastar un montón de plata, por ejemplo, como pasó en el COVID, en papel higiénico, ¿no? O la gente en Estados Unidos luego del 9 de septiembre, el 11 de septiembre, perdón, no el 9 del 11, empezó a ver, voy a dejar entrar aquí, empezó a gastar un montón de plata en sistemas de defensa, en refugios, antibombas, fueron todo un boom en Estados Unidos. Hay documentales al respecto. Ya, pues, pero ¿por qué eso existió? Existió básicamente porque hubo hasta cierto punto una situación de miedo y pues de irracionalidad que motivó a la gente a actuar de esa manera, ¿no? Porque en el costo-beneficio, pues sí, la gente tal vez debería ahorrar cuando hay una crisis, pero no pasa eso, porque la gente entra en pánico. Ahora, entonces, ambas reacciones pueden llegar a ser ciertas. La clave es quién la prueba mejor, ¿no? Y eso en general, como un punto aquí, como una reflexión sobre debate, en debate nunca hay términos absolutos, ¿no? Porque nuevamente, si algo pasa contra un absoluto, no estaríamos debatiendo. Entonces, puede ser cierto que ambos fenómenos sean de alguna manera reales en el mundo, o que puede haber personas que crean en el fenómeno A o en el fenómeno B. La clave en un debate es quién prueba mejor su lado. Eso es todo, ¿no?
Por eso, por ejemplo, ahora en el Perú hay esta discusión sobre el sistema sobre el modelo económico. Hay quienes creen, sobre todo votantes a favor de Castillo, que el modelo económico ha sido injusto con la población más vulnerable y debe ser reemplazado por uno que tenga más peso social. Hay quienes creen, por el contrario, sobre todo gente que apoya a Keiko, que este modelo económico, incluso con fallas, es el modelo que genera más prosperidad y riqueza, y cambiarlo es un error. Ambas cosas pueden llegar a ser ciertas y ambas formas de ver el mundo, ambos incentivos, ¿no? O creencias, entran en el mundo, ¿no? La clave es quién justifica mejor. Entonces, eso también pasa con las reacciones, ¿no? En las reacciones es igual. La gente en algunos casos reacciona de la manera A, como que hemos dicho, de ahorrar, y la gente en algunos casos reacciona de la manera B, de gastar a lo loco. La clave es probar cuál de las dos es más probable. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Así como hay incentivos y reacciones, ¿no? Acción y reacción, también hay creencias, ¿no? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué la gente cree en alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué creemos en Dios? Ah, creemos en Dios en primer lugar porque queremos dar una respuesta al sentido de la vida. En segundo lugar, porque nos da bienestar pensar que hay algo más que la vida terrenal y que uno accede a eso, según algunas creencias, mediante las buenas acciones, mediante la moral, mediante mediante una serie de normas sociales, ¿no? Como serían, no sé, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso la gente cree en la religión. No, la gente no cree en la religión simplemente porque cree o porque, ¡boom!, apareció. No, hay una serie de razones que justifican la creencia en una religión. O por qué la gente cree que cierto candidato es mejor que otro. Es lo mismo, ¿no? A veces asumimos que la gente cree cosas porque, no sé, está loca, sobre todo cuando no lo que yo no creo, ¿no? Ah, esta gente está loca porque cree tal cosa. Ya, eso no es cierto. O sea, la gente es racional, o sea, el ser humano es un ser, digamos, medianamente racional, ¿no? Entonces, sus creencias tienen que tener algún tipo de sustento, ¿no? Tal vez estemos de acuerdo con algún sustento, pero consideramos que existe ese sustento, ¿no? Entonces, en un debate también vamos a tener que justificar las creencias en algunos casos, ¿no? ¿Por qué yo creo que esto es verdadero? ¿Por qué yo creo que esto es relevante? ¿No? Nuevamente, creencias universales como que existen los derechos humanos y deben ser respetados, pues claramente nadie te va a decir lo contrario. Si alguien se para en un debate y dice, está bien discriminada a la gente por su color de piel, eso es aberrante y nadie razonable te va a decir, estoy de acuerdo contigo, hermano. No, en lo absoluto. Es aberrante. Es una creencia que rompe con un concepto universal, una intuición que todos tenemos. Ya, no tengo que justificar por qué queremos los derechos humanos. Lo que podría justificar es porque cierta cosa es un derecho humano. Por ejemplo, acceder a alguna droga recreacional. Hay quienes defienden que acceder a una droga recreacional como la marihuana es un derecho. Hay razones para decir que sí, las hay, como también para decir que no es un derecho. Entonces ahí va a estar la disputa, ¿no? ¿Qué creencia es más cierta y por qué? Entonces lo tercero, las creencias, ¿no? Y lo mismo, no solamente con personas, sino también con instituciones, ¿no? ¿Qué incentivos tiene la empresa para hacer tal cosa? ¿Qué incentivos tienen los actores de Hollywood para hacer caridad? ¿Qué incentivos tienen los futbolistas para cambiarse de club? Ah, bueno, plata. Ah, bueno, fama. Ah, bueno, un espacio más agradable. Ya, pues, esas son las razones que parten de lo mismo, de incentivos, acciones, a reacciones y a creencias, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿no? Las empresas quieren lucrar. El modelo capitalista es un modelo que busca la adquisición de capital de forma privada. Por lo tanto, una empresa claramente quiere lucrar. Nadie te va a decir, no, una empresa no quiere plata. No tiene ningún sentido. Los políticos buscan la reelección. También, ¿no? O sea, los políticos quieren reelegirse porque quieren mantener su línea de gobierno y porque es su chamba, ¿no? O sea, si un político no es reelecto, no tiene chamba. Entonces, claramente quieren ser reelectos, ¿no? Los estados necesitan proteger a su gente, porque si no, nuevamente, están incumpliendo su contrato social básico,
pero también porque los estados están compuestos por políticos, y los políticos quieren reelegirse. Y si los políticos no protegen a la gente, probablemente sean impopulares. Si los políticos son impopulares, no van a ser reelectos. ¿Está? Entonces, vemos que el análisis es algo que fluye, ¿no? O sea, no es algo que, o sea, los incentivos de varios actores están en un constante diálogo, ¿no? Influencian unos a otros, ¿no? Nuevamente, el incentivo de un político para para ganar votos puede ser recoger las creencias de la gente. Pedro Castillo quiere ganar votos a través de un discurso que cuestiona el establishment político y económico, ¿no? No más pobres en un país rico, es cuestionar el establishment de actual, no más a lo que está mal, ¿verdad? Entonces, él tiene un incentivo, que es ganar las elecciones, y para eso recoge las creencias de las personas, que es que el sistema está mal, y a la vez tiene una serie de mecanismos bajo los cuales convence a las personas, ¿no? Por ejemplo, recursos retóricos, propuestas de cambio social, propuestas de reformas, ¿no? Pero, nuevamente, ¿por qué propone eso Castillo? Porque la gente está esperando eso. Nuevamente, entonces depende de las creencias y también de la reacción. Cuando yo como votante, que siento que el sistema no me representa, veo un cambio, veo una propuesta de reforma, digo, ajá, voy a votar por ti. Entonces también ahí hay una reacción de las personas. Entonces vemos que todo entra en un mismo diálogo, todo entra en sintonía cuando armamos un argumento, ¿no? Y por eso nuevamente las preguntas del por qué y el cómo son las que llegan a estas cositas en específico. Vamos con la siguiente diapositiva. Como diría Woody, yo soy tu amigo fiel. Es importante que el análisis sea consistente. ¿En qué sentido? En evitar posibles contradicciones. Pasa en algunos debates en que no nos damos cuenta que, por ejemplo, tenemos el razonamiento A y luego sacamos el razonamiento B. El problema es que el razonamiento A, B es contradictorio con A. Ya pues, ahí tenemos un problema, ¿no? A veces pensamos en ideas que pueden quitarle valor o veracidad al análisis que ya hemos dicho previamente, ¿no? ¿Qué implica eso? Implica que en ocasiones no nos estamos dando cuenta de qué depende nuestro análisis. Y esa es la pregunta que tenemos que siempre resolvernos en un debate. Y otra metáfora, ¿no? Yo estoy en la habitación, en la sala, y quiero llegar, si estoy en la sala, y quiero llegar a la habitación A. Para llegar a la habitación A, tengo que abrir 3 puertas. No es un pasadizo con 3 puertas porque no sé, es secreto. Claramente, la única forma para yo llegar a la habitación A es abriendo esas 3 puertas. ¿Eso qué quiere decir? Que en un argumento yo tengo que pensar cuáles son esas puertas que tengo que abrir para llegar a la conclusión de mi argumento. Es básicamente de qué depende mi argumento para que sea cierto, de qué incentivos, de qué análisis, de qué reacciones de las personas o de las instituciones depende mi argumento para que se cumpla, ¿no? De qué porqués, ¿no? ¿No? De qué supuestos en la realidad depende mi argumento para ser cierto. Eso es lo que tenemos que llegar a hoy, que tenemos que intentar probar con nuestros argumentos, ¿no? Entonces, es importante siempre hacernos esa pregunta, ¿no? Porque algunas veces puede pasar que lo nuevo que añadimos a un argumento, por ejemplo, una refutación que metemos al lado contrario, termina siendo contraproducente con lo primero que hemos dicho y le quita claramente persuasión. Porque si tengo cosas que están chocando entre sí, ambas se anulan mutuamente, ¿no? Si yo tengo una columna vertical e incrusto una columna horizontal, se va a caer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decimos, los políticos suelen pensar en su imagen antes que todo, porque de su imagen depende que estén bien. 5 segundos después, ¿saben qué? Los políticos suelen tomar medidas arriesgadas, incluso que la gente no las quiera, porque son congruentes con sus principios. A ver, guarda. Primero me dices que los políticos, ante todo, priorizan su imagen que también quedan con la población.
Y luego me dice que los políticos suelen romper con su imagen o suelen arriesgarse solamente por cumplir sus principios. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es cierto? ¿La A o la B? A veces no nos damos cuenta, porque nuevamente ambas cosas podrían llegar a ser ciertas, ¿no? Hay casos en los que los políticos priorizan su imagen, hay casos en los que deciden tomar medidas arriesgadas, como, no sé, un paquetazo económico, como se ha hecho en el Perú varias veces. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo hacer que no sean excluyentes? ¿Cómo hacer que no parezca que estamos siendo contradictorios? Bueno, matizando un poco, ¿no? No es ni tan blanco ni tan negro. En ciertas situaciones, los políticos priorizan su imagen, sobre todo en situaciones de estabilidad, donde no tienen que arriesgarse, ¿no? Pero en situaciones de crisis, donde hay un daño grande por venir, los políticos podrían romper con su imagen por ser fieles a sus principios, ¿no? Por ejemplo, un político quizás no va a ordenar un paquetazo económico que puede dejar a la gente en la pobreza o la gente sin chamba o puede generar daño. Quizás se va a ver bien, quizás la gente va a decir, presidente, haga usted un paquetazo, pero él en su análisis moral personal dice no. Entonces ahí estoy diciéndote cómo cierta explicación funciona en cierto caso, como cierta explicación más bien funciona en otro caso. Esa es la idea a la que queremos llegar entonces cuando armamos nuestros argumentos, y es tratar de que nada sea demasiado taxativo nunca, ¿no? Esto siempre se da de esta manera, esto siempre es cierto, ya. No, porque el mundo es complejo, el mundo tiene un montón de contradicciones, el mundo es una contradicción andante, ¿no? Entonces, hablar en términos absolutos, como digo, jamás va a ganar un debate, porque casi nunca es cierto que siempre algo de una manera uh, como queremos decir que es, sobre todo como es algo que puede ser debatible. Entonces, tengamos en cuenta, ¿no? Seamos fieles en los argumentos, evitemos ser contradictorios, y para eso, ¿no? Para cumplir lo que Woody quiere que cumplamos, tenemos que pensar nuevamente en las puertitas que hay que abrir, ¿no? ¿De qué depende mi argumento para que sea cierto? ¿No? Por ejemplo, mi argumento de la invasión en Venezuela depende de que va a ser efectiva la invasión en Venezuela. Entonces yo digo, miren, esta invasión va a generar un montón de muertes, pero no importa porque va a ayudar a la gente. Aguarda, tú me dices que esta invasión debe ser efectiva, pero luego me dices y me aceptas que va a generar un montón de muertes. Eso no me parece muy efectivo, ¿no? Entonces ahí estoy entrando en tensión dentro de mi caso, ¿no? Estoy de alguna manera haciendo que mi propio caso tenga huecos. Entonces tengamos cuidado con eso. Continuemos, como dice en la película Persepolis, ¿no? La lucha continúa, ¿no? Una vez que tenemos las premisas, tenemos los razonamientos, también podemos tener los ejemplos, ¿no? Si lo que queremos es sacar ejemplos, tenemos que pensar en cosas que ilustren y grafiquen nuestros razonamientos. O sea, ¿por qué en la realidad lo que yo digo efectivamente es cierto? Miren cómo en la realidad esto es algo, digamos, cierto, ¿no? En la realidad, este fenómeno es verdadero. ¿Por qué lo es? ¿Por qué no lo es? Esa es la pregunta que nos tenemos que claramente absolver, ¿no? Un ejemplo tiene que ayudar a eso, no a otra cosa. Porque si un ejemplo más bien confunde, ahí entramos en problemas, ¿no? Y eso es importante evitar, ¿no? Obviamente. Entonces, como hemos visto ya en el anterior slide, tenemos que saber bien de qué dependen nuestros argumentos, y una vez que sabemos eso, es más probable que podamos dar ejemplos efectivos para probar que eso es verdadero, ¿no? ¿Qué tipo de ejemplos? Primero, detalles. Detallar cómo algo funciona en la realidad, cómo se ven los procesos, cómo funciona eso dentro del debate, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se vería una invasión militar?
Según el modelo de los mercenarios, se vería como, por ejemplo, los mercenarios entrando en la noche a Palacio de Gobierno y de forma secreta entrando por una puerta, tomando, capturando a el régimen y sacándolos en un avión del país lo antes posible. Se ve como, por ejemplo, la oposición llegando al Palacio de Gobierno en la mañana, juramentando al gobierno y haciendo un trato con las Fuerzas Armadas de Venezuela para evitar retaliación y guerra. Eso que acabamos de hacer es detallar cómo esto se va a ver en la realidad, ¿no? Cómo esto va a funcionar razonablemente dentro de el mundo. Eso es a lo que queremos aspirar con nuestro argumento. Entonces, siempre un ejemplo ayuda mucho a hacer algo más certero, menos abstracto. Un problema en algunos debates es que somos demasiado abstractos. Decimos cosas como, por ejemplo, esto visibiliza a la gente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve en la realidad? Ah, mira, se ve como un grupo o una causa social expandida por redes sociales. Más gente que toma conciencia de un problema y que empieza a donar para ayudar al problema. Más presión y más protesta. Ajá. Lo que acabas de hacer es desempacar esa idea que tenías, que era muy vaga y muy abstracta, en cosas más palpables, en ejemplos claros de cómo eso funciona. Para eso sirven los ejemplos. Para agarrar algo que puede ser muy abstracto y hacerlo más cercano, ¿no? Entonces, eso es lo principal, ¿no? Por ejemplo, un último ejemplo, ¿no? Las empresas quieren ganar plata a través de tener una buena imagen, lo que implica que probablemente van a tomar ciertas acciones para que se vean mejor. Esto se ve como la Coca-Cola Company apoyando causas sociales o como, no sé, Adidas y Nike poniendo Black Lives Matter. Bueno, tiene sentido, están apoyando causas sociales, me lo compro, ¿no? Entonces, eso es lo que es un ejemplo, ¿no? Graficar que algo es cierto y mostrar por qué en la realidad, pues, lo que estoy diciendo tiene sentido. No soy un loco que me estoy inventando un argumento, sino que estoy diciendo algo que tiene algún tipo de sentido lógico. Entonces, los ejemplos no deben ser solo locales o específicos nunca. Y esto es un consejo importante. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto en la línea diapositiva de que la aventura nos aguarda, debate se trata de convencer a una persona promedio. ¿Qué implica eso? Implica que cuando tú estás debatiendo en el formato, no estás debatiendo para Juancito de Lima o Mauricio de Arequipa. No. Estás debatiendo para alguien promedio. ¿Qué implica eso? Que como dije antes, no tiene una nacionalidad en específico y a su vez no tiene una carrera o un nivel avanzado de conocimiento en específico. No lo tiene. Así funciona el formato y creo que la mayoría de casos, la mayoría de debates deberían ser así. Porque a menos que estés, no sé, en tu disertación de tesis, un debate tiene que apelar a la gente, ¿no? Tiene que apelar a convencer a cualquier persona que pueda entender razonablemente cosas complejas explicadas de forma sencilla, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, mi argumento es cierto porque la ley Pulpín de Humala, no sé de qué ley me hablas, no la conozco, no soy un experto en política peruana, sorry, ese ejemplo no me convence. Claramente es un gran problema. A veces tendemos a peruanizar demasiado el debate. No está mal sacar ejemplos de Perú, está muy bien, pero hay que explicar los ejemplos. No hasta decir sí, porque la ley Mordaza de Mulder. ¿Qué es eso? No lo conozco. Ah, la ley que buscaba censurar a los medios de otra manera. Ah, ya. Ahora entiendo por dónde va la ley. Entonces, no hay que asumir que la gente conoce conocimiento específico o que la gente viene a un lugar particular cuando debatimos. Nunca. Lo mismo entonces con conocimiento específico, ¿no? Si yo voy a sacar un argumento con respecto a cómo es mejor prevenir la delincuencia según la teoría del sociólogo Michael Anderson en su libro, no sé qué cuantito, sobre la expansión cualitativa del crimen. No, no sé qué me acabas de decir.
¿Qué es expresión cualitativa? ¿Quién es Michael Anderson? ¿Cuál es la teoría? No tengo idea. Nuevamente, el conocimiento específico no ayuda por sí solo. Tienes que desengranarlo, tienes que meterle lógica. Por eso, si alguien no lo sabe, es importante ya introducir esa intuición. Un debate no se gana por quién citó más fuentes o quién sacó más datos, porque eso no es lógica. Es un instrumento que ayuda claramente a graficar la lógica, a fortalecer la lógica, pero no es por sí solo un mecanismo y no es por sí solo análisis. No son las capas de argumentación, como diría Shrek. No. Entonces, evitemos eso. ¿Quiere investigar y sacar información? Hazlo. Lee, por supuesto. Pero explica lógicamente lo que lees. Compréndelo y explícalo. No lo digas de paporreto, ¿no? Eso es importante. Entonces. Y nuevamente, ¿no? Tampoco cuando argumentemos, solamente dependamos de ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, ya, hoy en día las mujeres tienen más oportunidades laborales porque mi mamá es profesora. Bien por tu mamá, pero eso no me prueba por qué en la mayoría de casos las mujeres tienen más oportunidades laborales. Eso es diferente a decir, hoy en día las mujeres tienen más oportunidades laborales porque el sistema económico ha permitido más oportunidades, porque el sistema necesita más trabajadores y trabajadoras, porque el sistema ahora permite a las mujeres estudiar en la universidad. Pues, sí, eso tiene mucho sentido decir, mi mamá trabaja y por lo tanto las mujeres tienen oportunidades. Porque es así, muy subjetivo. O sea, si yo le digo algo a eso en la calle, él no me va a decir, pues, sí, tiene razón, me convenciste. No, va a decir, bueno, bien por tu mamá, pero no sé por qué eso es razonable en la mayoría de casos, ¿no? El análisis, entonces, como hemos visto antes, tiene que ser sistemático. Tiene que probar que en varios escenarios algo es probable que suceda. Por eso un ejemplo específico nunca es suficiente, ¿no? Y eso es una cosa que debe quedar muy grabada, sobre todo cuando empezamos a debatir. Listo, vamos a ver ahora un ejemplo que grafique lo que hemos discutido antes de pasar a las últimas preguntas, ¿no? Esta es una frase de la princesa Mononoke. Para ver con ojos que no están nublados de odio, vamos a ver ambos ejemplos de argumentos, ¿no? Sin odio, sin prejuicios, y vamos a ver cuál es mejor que otro y por qué. Argumento 1. La premisa. Las empresas apoyan el medio ambiente. ¿Qué análisis encontramos? Hay empresas, como la de mi tío, que donan plata a Greenpeace. ¿Sí? También leí un artículo del Comercio que decía que 1000 empresas donan a nivel nacional. Ok. Y es poco probable que alguna empresa sea mala, que no sea buena con el medio ambiente. Todas las empresas son buenas con el medio ambiente. Bueno, varios problemas con este argumento, si se le puede llamar así. Primero, hay cero lógica. No hay ningún tipo de lógica en este argumento. Esto, lógicamente, no funciona. Y por eso las premisas son débiles. Primera premisa, o primer razonamiento, ¿no? Mi tío tiene una empresa que dona a Greenpeace. No conozco a tu tío. No sé si me estás diciendo la verdad. ¿Por qué no me estás mintiendo? Ok, tu tío dona a Greenpeace. Pero ¿acaso la otra empresa que no es de tu tío dona o no dona? ¿Tu argumento responde a esas preguntas? No. Segundo, leo un artículo del Comercio. No te creo. No creo que el Comercio haya dicho eso. Es mentira. ¿Hay alguna forma de que pruebes que es cierto? No. ¿Él puede probar que es mentira? No. ¿En qué queda? En nada. Pero, ok, 1000 empresas donan a nivel nacional, pero en el mundo no hay 1000 empresas. Yo creo que, ok, hay 1000 empresas que donan, pero hay 10.000 que no donan. ¿Cómo sé que es cierto o no? No hay forma de saberlo. Ese razonamiento está mal, porque no es lógico. Es una afirmación suelta con un dato específico random que nadie puede comprobar si es cierto o no. E incluso aunque lo compruebes, eso no demuestra que en todos los casos, en la mayoría de los casos, es así. Tercera premisa. Ninguna empresa es mala con el medio ambiente. ¿Ah, sí? Y las empresas petroleras que contaminan el Amazonas, y las empresas mineras que pueden intoxicar a la gente, y las denuncias a empresas por abusar de productos transgénicos como Monsanto, no son ciertas. El problema con ese razonamiento es taxativo, es
cerrado, no, esto es así y nunca puede ser diferente. No. Vemos entonces que ninguna de estas premisas funciona. Entonces, ahí vemos que hay un problemita. ¿Qué pasa con el segundo argumento? Las empresas apoyan el medio ambiente. A ver, vamos a ver la lógica detrás. Las empresas necesitan verse bien para ser mejores unas que otras, porque compiten entre sí, para ganar consumidores y para evitar mala publicidad. Las empresas no apoyan al medio ambiente, pueden sufrir rechazo y crítica a nivel de consumidores. Y si bien algunas empresas dañan el medio ambiente, igual la mayoría tienen que hacer algo. Ya. Claramente este argumento en comparativa está mucho mejor explicado. ¿Por qué? Primero, aquí hay una clara secuencia lógica. Las empresas tienen que verse bien. ¿Por qué? Porque quieren ser mejores unas que otras. ¿Por qué compiten? Tiene sentido. Si yo compito con otra persona y solamente uno puede ganar al consumidor, tengo que verme mejor que la otra persona. Es el punto de una competencia. Está bien. Y obviamente, si me quiero ver bien para competir, tengo que evitar la mala publicidad. Lógico, por supuesto. Depende de un caso muy particular, de algo. No. Depende de dónde vengo, de qué país vengo. No, es una lógica transversal, casi universal. Bien. Segundo, si las empresas no apoyan al medio ambiente, pueden sufrir rechazo y crítica a nivel de consumidores. ¿Eso es probable que pase? Sí. En la realidad vemos al conejito Ralph que dice estos productos maltratan me maltratan, ¿no? O dicen algo como, vemos por ejemplo empresas que sufren daños en la publicidad cuando contaminan, cuando derraman petróleo, ¿no? Tiene sentido. Obviamente le podemos dar más análisis, podemos decir, los consumidores quieren sentirse como seres morales, y todavía te había enseñado que hay que ser una buena persona, y crees que comprarle a cierta empresa te hace una mala persona, probablemente es a querer no comprarle a esa empresa, ¿no? Incluso puedo tirar hasta un ejemplo, ¿no? Y decir, miren, si es que yo tengo Coca-Cola y Pepsi, y sé que Coca-Cola está acusada de usar productos que dañan a los pececitos, y Pepsi no, a la hora de las horas, tengo una Coca-Cola que cuesta $1 y una Pepsi que cuesta igual, ¿cuál voy a comprar? Probablemente la Pepsi, porque si ambas son muy parecidas, quizás el criterio que me convence a mí de comprar una por la otra es que una no mata a los pececitos y la otra sí lo hace. Ajá. Entonces, nuevamente, ahí el ejemplo sí ayuda a graficar la lógica que hemos dicho, ¿no? Y básicamente, así podemos, ¿cómo se llama? Tener un argumento con más sentido, ¿no? Y finalmente, vemos un análisis que es comparativo. Eso para otro taller, pues un análisis comparativo, ¿no? Pero la idea es que es un análisis que puede llegar a aceptar que no siempre es cierto, ¿no? Y esto varios expertos, incluso, ¿no? Como Karl Popper, ¿no? Bueno, filósofos importantes, reconocen, y es que la diferencia entre una teoría probable, razonable, y una teoría conspiranoica, la diferencia entre un argumento y un dogma es que las primeras permiten la crítica y y te dicen qué deberías probar para que la teoría no funcione, ¿no? Por ejemplo, si la teoría del Big Bang es cierta por tales argumentos lógicos, se entiende que si esos argumentos lógicos no son ciertos, entonces la teoría del Big Bang no es cierta, ¿verdad? Pero en cambio, si yo saco la teoría de los terraplanistas, y yo digo, miren, los terraplanistas, perdón, somos terraplanistas, creemos que la Tierra es plana, pero hay fotos de la Tierra que es redonda. Las fotos de la Tierra son trucadas. Ok, pero ¿qué me dices de los barcos? Los barcos tienen que dar la vuelta y tienen que cambiar su navegación. Por lo tanto, ¿qué pasa con los barcos? Todos los barcos y todos los capitanes están comprados. Ok, todos los capitanes del mundo están comprados.
¿Qué pasa con el clima? Porque el clima en un polo y en otro, y según los meridianos, que solamente funciona cuando la estructura es redonda, es diferente. El clima está controlado por el gobierno. Ah, mira, pues, pero ¿qué pasa con respecto a que en un lugar es la noche y en otro lugar es día? Solamente se puede dar cuando hay rotación y cuando hay una diferencia, cuando es plano, no sé, por física, lo que sea. No, 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 no. Todo es un plan maquiavélico. Hay paneles que ocultan la noche y el día para hacernos pensar que es redondo. A lo que lleva todo eso es a que nunca vas a poder decir un terraplanista y nunca el terraplanista va a aceptar que la Tierra no es redonda. Porque es una teoría conspiranoica que se parte en dogmas, que parte en cosas muy ridículas. En cambio, si un argumento está bien construido, va a aceptar y va a decir, sí, pues, si tú me dices que eso es falso, tú me ganas. Pero la clave es que yo asumo que no vas a poder probar que eso es falso, porque yo estoy haciendo un esfuerzo lógico en mostrar que tengo razón. Si yo te pruebo por qué la democracia es buena, mis razonamientos no van a ser porque lo digo yo. No, mi razonamiento va a ser, la democracia es buena porque permite A, B, C, D. Tú me dices que la democracia no permite ninguna de esas cuatro cosas, bueno, después probar que la democracia no es buena. Pero no es fácil probar eso, ¿no? Entonces es la idea. Un argumento, mientras mejor construido está, más probable es que pueda, o sea, que tenga claro y que uno tenga claro qué tienes que probar para mostrar que no es cierto. Mientras mejor construido este argumento, menos miedo tiene a salir a ser refutado, ¿no? Pero en cambio, si un argumento parte de cosas absolutas, dogmáticas, incontestables, no es un argumento más como una imposición, como digo, taxativa, como una creencia subjetiva que no se sostiene lógicamente, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Es un poco una reflexión aparte de lo que estamos viendo, pero creo que sobre todo en tiempos donde cada vez más uno ve es en la polarización, ese tipo de discursos, ¿no? De esto es así porque sí, creo que es importante darnos cuenta y recordar eso, ¿no? Entonces, en este argumento, por ejemplo, no se da eso. Porque este argumento, a diferencia del primero, reconoce que sí, en algunos casos, las empresas pueden dañar el medio ambiente. Pero en la gran mayoría de los casos, los incentivos son fuertes, como ya explicamos aquí, para que las empresas prioricen apoyar al medio ambiente en vez de rechazar ese apoyo, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿cómo se llama? El argumento al que queremos llegar en nuestro debate, ¿no? Y veremos en esta estructura, para cerrar con esta partecita, que aquí estamos viendo todo lo que teníamos antes, ¿no? Hay un análisis de incentivos, ¿no? La empresa hace la acción A porque tiene un incentivo a ganar plata. Hay un análisis de reacción, cuando los consumidores ven que la empresa está haciendo cochinadas con el medio ambiente, reacción. Hay un análisis de creencias, porque los consumidores tienen una creencia moral que los motiva a actuar rechazando a la empresa. Pues está todo. Y nuevamente, no es un argumento muy complejo, muy loco, que uno nunca sacaría, ¿no? Solamente cuestión de garantizar que tenga una estructura, un orden lógico y un análisis adecuado. Cerramos entonces este taller, antes de pasar a la serie de preguntas de quien está escuchando ahora aquí, con la última slide, un par de frasecitas más. Por un lado, mantuviste tu promesa, ¿no? Que es la idea de lo que tenemos que mantener como nuestro compromiso cuando argumentamos siempre, ¿no? Esta frase la dice Emily, la novia fallecida en El cadáver de la novia, una bellísima película de Tim Burton. Básicamente aquí la idea es la siguiente. Hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos siempre cuando damos un argumento para debatir. Primera pregunta, ¿por qué nuestro argumento es cierto en la mayoría de casos? ¿Cumple con los criterios que hemos visto de plausibilidad? ¿Hay análisis de actores? ¿Hay porqués bien explicados? ¿Hay un cómo bien detallado? ¿Sí o no? Si esas cosas están resueltas, entonces la primera pregunta es afirmativa. O la respuesta a la pregunta, ¿no? Segundo, ¿no? ¿De qué depende nuestro argumento? Eso es lo que ya habíamos visto antes de las puertas que tenemos que abrir, los presupuestos que tiene el argumento, las cosas que debemos probar como ciertas para que nuestro argumento sea cierto. Eso es
de lo que depende nuestro argumento, en debate se les llama las cargas de prueba, ¿no? Es un tema ya un poco más para un taller, ¿no? Específicamente cargas de prueba, claro, pero la idea, el concepto es muy más sencillo, es qué cosas tengo que probar porque el argumento sea cierto. Es una carga de prueba. Entonces ahí está claramente esa segunda pregunta. Si yo identifico bien de qué depende mi argumento, es más probable que lo pruebe bien, que sepa cómo refutar el ataque, cómo sepa blindar mi argumento, y también es probable que no haga contradicciones, ¿no? Y que sea un amigo fiel, como quiere Woody. Tercero, ¿por qué mi argumento ganará el debate? Es una pregunta que claramente siempre nos tenemos que hacer. Y para eso, ahí se responde los dos ejes que todo argumento debe tener. Primero, la plausibilidad, ¿no? Y la segunda, básicamente, la relevancia. Esos son los dos argumentos que hay que probar. Primero, plausibilidad, ¿no? ¿Qué tan probable es mi argumento? Segundo, ¿qué tan relevante es para el debate en específico, ¿no? Porque si mi debate es sobre invadir Venezuela y nuevamente mi argumento es que a Joe Biden le va a dar cólicos intestinales, no es muy relevante para el debate que estamos teniendo. Entonces, nuevamente, no basta solamente con tener un argumento probable y plausible, también tiene que ser relevante. Estas dos cosas se responden mediante la pregunta de ¿por qué el argumento ganará el debate? ¿No? Entonces, la clave es que estas preguntas, ya luego de un tiempo, digamos, de experiencia en debate, puedan salir casi orgánicamente, ¿no? Porque, o sea, nunca la idea es que esto sea como de la noche a la mañana, ni tampoco debe ser, ¿no? ¿Por qué debería serlo de la noche a la mañana? No tiene ningún sentido. La idea simplemente es tratar, en la mayoría de casos, de, cuando somos sobre todo nuevos en argumentación, hacer estas preguntitas, ¿no? Pero segundo, ¿no? Y es que en algunos debates va a tocarnos hacer uh, un trabajo un poco más complicado, un poco más de chamba, cuando el tema del que estamos debatiendo no es un tema del que sabemos mucho, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estudio antropología, entonces, si tú me haces un debate sobre narrativas sociales o discursos, algo sabré, me puedo defender. Me gusta mucho el arte, entonces hay un debate de arte, sí, pero si metes, o el deporte, ¿no? Pero si me metes un debate sobre productos financieros complejos, sobre sistema de vivienda, sobre tecnología y biotecnología incluso, yo no sé nada, no sé absolutamente nada. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Pienso en estas cositas. Pienso en, primero, ¿por qué nuestro argumento o lo que quiero probar sería cierto? Y entonces, no sé mucho del tema, pienso nuevamente en las intuiciones. ¿Por qué la gente cuando habla, no sé, sobre economía, piensa de tal forma? ¿Por qué la gente de alguna manera no le gusta perder plata? ¿Esta medida podría causar ese fenómeno que le molesta a la gente? Sí, no. Voy a lo básico. Voy a cosas sencillas de codificar, de entender, ¿no? Cuando no sé un tema, voy a cosas básicas. ¿Por qué a la gente le importa esto? ¿Cómo este tema, este fenómeno, afecta la vida de las personas? ¿Qué podría tener este fenómeno? ¿Qué analogía podría encontrar? ¿No? Eso sobre todo en temas cuando yo no sé mucho, ¿no? De lo mismo. Nuevamente, ¿de qué depende nuestro argumento? ¿No? ¿De qué intuiciones, de qué razones depende nuestro argumento? ¿No? No dependemos de conocimiento específico que no tenemos, pero dependemos de cierta lógica, bueno, trataremos de defenderlo lo más que podamos. ¿Y por qué ganar el debate? Porque a pesar de no saber del tema, estoy apelando a algo sencillo, a lo que la gente quiere, y que la gente cree que es cierto, y por lo tanto probablemente puedo llegar a ganar. ¿No? No sé mucho de economía, pero me parece que esta medida económica, este producto financiero complejo, si se permite, genera poco bienestar, genera pobreza. Bueno, si pruebo eso, puedo ganar. No sé mucho, pues, de vivienda, pero sé que si la gente tiene una casa, es mejor cuando no, cuando no la tiene. Entonces voy a tratar de probar que la gente tiene más vivienda en la cámara. O no sé mucho de biotecnología, pero sé que puede haber avances que pueden ayudar, por ejemplo, en enfermedades. Si pruebo eso, puedo tratar de ganar. Entonces, nuevamente, ese tipo de preguntas nos puede ayudar, sobre todo cuando no sabemos bien lo que estamos debatiendo, ¿no? Última cosa importante, esta es una frase de Coraline, otra interesante película así gótica de Scoop Motion, en la que le preguntan a Coraline, ¿a qué sabes? Bueno, esto es un juego de palabras, aquí la pregunta es, ¿qué sabes? ¿Cómo tratar de
saber cosas para debate. Primero, leer un poco de todo. Este es el consejo que siempre doy en cualquier taller y es clave. O sea, no solo para debates, ¿no? Pues para la vida en general. O sea, si te interesa debate, probablemente te interesa la discusión sobre temas y probablemente te interesa saber un poco de la realidad, de la coyuntura. Entonces, trata de leer algo, ¿no? Trata de expandir un poco. No sé mucho de tal tema, mírate un video de alguna página decente, mírate un pequeño reportaje de la BBC, léete un artículo de The Guardian, léete un artículo del País, escucha Radio Francia Internacional con las noticias 10 minutos al día, algo pequeño. Debate no se trata de ser un experto en nada, porque no puedes ser experto en nada. Porque puede pasar que hoy la ronda te toca debatir sobre arte, la siguiente toca debatir sobre sentimientos, la siguiente toca debatir sobre biotecnología, la siguiente sobre vivienda y la siguiente sobre feminismo. Yo me he pasado eso en un torneo, he metido las 5 cosas en un solo torneo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hiciste para sobrevivir? Primero, leyendo un poquito de todo. O sea, no voy a ser experto en inteligencia artificial o en vivienda, pero puedo saber lo más básico. Con eso puedo hacer lo segundo, que es pensar lógicamente. Una vez que hemos aprendido este sistema lógico de porqués, de cómo, de intuiciones, de razonamientos, ¿no? De creencias, incentivos, acciones e incentivos a reacciones, es que probamos y podemos llegar a probar cualquier cosa, ¿no? Que sea razonable. Entonces, la idea es pensar lógicamente. Voy a hacer un resumen breve de lo que hemos visto en el taller para que quede fresco y de ahí ya las preguntas finales. Entonces, regresemos al inicio. Mecanización. La aventura nos aguarda. Hemos visto cómo lo importante de un argumento es la estructura, es tratar de seguir pasos lógicos y eso puede llegar a probar cualquier cosa que sea razonable y que pueda ser creíble por alguien promedio. Quien visto una persona promedio en debates es una persona que no es experta en ningún tema, no viene de un lugar en particular, no es de una posición política concreta, etc. Segundo, sin saber cómo hacerlo, estaba acostumbrado a volar. Bueno, aquí sabemos cómo hacerlo. Un argumento se construye como una casa, la base es el suelo, es el techo, básicamente, ¿no? Lo que hay inicio de la casa, que son las premisas, ¿no? Del argumento, la premisa base de la cual, que es lo que queremos llegar a probar, los razonamientos, ¿no? Que son la secuencia lógica que prueba que algo es cierto, el análisis, son las columnas de la casa, lo que le da fuerza, lo que sostiene la casa. Finalmente, los ejemplos o la evidencia son la pintura, los decorados, lo que hace la casa más vistosa, más agradable. No es obligatorio hacerlo, pero casi todo el mundo pinta su casa, ¿no? Sorpréndeme, hemos visto que una premisa central no es tan sorpresiva, debe ser más bien persuasiva. Una premisa central debe partir de algo que la gente considere como cierto, partir de creencias, intuiciones o de cosas que en la realidad uno puede ver y decir, pues sí, eso es cierto, ¿no? Mientras más intuitivo sea una premisa, más persuasiva va a ser y más convincente va a ser. Hemos visto, esta es mi diapositiva favorita, los oros son como cebollas, los argumentos también. Ambos tienen capas. Debe haber una capa de análisis que pruebe los argumentos. Esto se ve como los porqués, porque esto es cierto, porque no puede ser de otra manera, porque es relevante. El cómo esto se da en el mundo, y eso tanto implica las personas como las instituciones, organizaciones, etcétera, ¿no? Osos arriba, razones abajo, los mecanismos implican explicar la realidad a través de acciones, reacciones y creencias. Soy tu amigo fiel, hay que saber bien de qué depende nuestro argumento para saber cómo reforzarlo, ser fieles a ese argumento y evitar las contradicciones. La lucha continúa, los ejemplos deben ser cosas que ilustren lo que estamos probando y deben detallar los procesos, deben traer el argumento a la realidad y no a lo abstracto. Un ejemplo por sí solo no gana un debate. Aquí, para ver con ojos que no están nublados de odio, hemos visto la diferencia entre un buen argumento y un mal argumento aplicado en cuanto a este caso, como un argumento que se basa en creencias objetivas, sin ninguna explicación lógica, en datos, sin ningún tipo de sustento nuevamente de análisis, y en dogmas taxativos probablemente no sirven, sobre todo en comparación a un argumento que tiene lo que hemos visto, ¿no? Una premisa persuasiva, pero que no es como tan cerrada, una serie de razones lógicas que apelan nuevamente a creencias, a acciones y a reacciones, y que implican por qué y cómo están respondidos, ¿no? Finalmente,
las preguntas centrales que nos tenemos que hacer, por qué nuestro argumento es cierto en la mayoría de casos, de qué depende nuestro argumento para que esto se cumpla y por qué ganará el debate, ¿no? Los dos criterios, por un lado, tener un poco de información básica sobre todo, segundo criterio, poder pensar lógicamente y tratar de utilizar estas herramientas, incluso cuando no sepamos bien de qué va nuestro argumento. Muy bien, podemos cerrar entonces, voy a dejar de compartir y voy a tomar, si hay alguna pregunta del público, ahora la voy a tomar. Entonces pueden levantar la mano, pueden hacer una pregunta por el chat si lo desean, abrir sus micros, voy a dar un minuto para ver si hay preguntas y si no, pues cerramos el taller. De todas maneras, vamos a tener, ¿cómo se llama? Más talleres. Saben que el amistoso es, si no me equivoco, el primer fin de semana de julio y esperamos que puedan asistir, que se puedan inscribir. Va a haber un taller sobre ya formato y con logística sobre el amistoso, si no me equivoco, el próximo lunes, creo que lo va a dar Dante, saber en la liga, entonces por ahí chequen la página de la liga si tienen algún tipo de pregunta al respecto y ¿cómo se llama? Lo que habíamos visto también, cualquier duda, lo que sea, siempre la liga está abierta para esto. Veo que hay una pregunta por acá, la voy a leer. Se pregunta, ¿se pueden construir argumentos dependiendo de los tipos de emociones? Claro, eso es un poco más avanzado, ¿no? Obviamente, dependiendo, o sea, una es entendiendo la estructura básica que tiene un argumento, es probable que podamos aplicarlo según el tipo de emoción. Nuevamente, en el formato hay tipos de emociones, ¿no? Tenemos emociones, por ejemplo, políticas que implican un cambio en el mundo. Entonces, nuestros argumentos tienen que apuntar a explicar por qué ese cambio en el mundo, cierta medida política, es buena o mala, como la de invadir Venezuela, ¿no? Lo segundo, por ejemplo, hay las mociones valorativas, en las que consideramos que cierta afirmación es cierta o falsa, ¿no? Por ejemplo, esta Cámara considera que el modelo económico ha hecho más bien que mal, o ¿cómo se llama? Esta Cámara considera que, ¿cómo se llama esta vaina? Tal candidato es mejor que el otro. Ya los argumentos ahí van a tener que responder a probar por qué esa afirmación es cierta o no en el mundo y hacer un análisis de valor sobre esa afirmación. Y una moción de actor, como por ejemplo, que depende de lo que un actor diga o quiera, por ejemplo, esta Cámara, como el Papa Francisco, reconocería el divorcio. Ya, claramente los argumentos tienen que apuntar allí a específicamente lo que quiere y lo que le conviene y lo que necesita el Papa Francisco, ¿no? Entonces sí van a depender un poco los argumentos según el tipo de emoción, por supuesto, pero la estructura central de la construcción argumentativa es casi la misma en cualquier caso. Es una pregunta, ¿no? A ver, estoy a favor, lógicamente, no es posible defender, puedo cambiar la emoción. A ver, primero, ese supuesto casi nunca va a pasar. O sea, al menos puedo dar fe de que al menos en la liga y en la mayoría de torneos, los debates se dan de tal manera en que se puede defender, lógicamente. Por eso es importante ampliar nuestra mente. Porque a veces nos parecen que hay cosas que no se pueden defender, pero que sí son defendibles, ¿no? Como por ejemplo, en mi caso con los impuestos. No considero que los impuestos sean un robo, considero que está bien que la gente pague impuestos, sobre todo cierta gente, estoy de acuerdo. Pero es una posición debatible y también hay una cierta justificación lógica para decir lo contrario y decir que los impuestos más bien son un robo. Claro que sí. Entonces la idea es tratar de ampliar nuestra mente lo más que podamos. Si se da el caso muy extraño en el que yo no encuentro mucho sentido a la postura tal y como está, yo podría adaptarla lógicamente a algo un poquito más razonable, ¿no? Como, por ejemplo, según un caso muy extraño, ¿no? Como esta casa apoya la guerra. Ya, claramente yo no puedo apoyar la guerra en sí misma como algo bueno. Creo que pocas formas lógicamente de decir, sí, destrucción masiva, no. No puedes. Pero puedes decir, apoyamos la guerra en circunstancias donde hay un pueblo oprimido
y esta es la única forma en la que pueden defenderse. Ya, sí, eso está mejor. Entonces, es en esos casos y muy, muy particulares me podría pasar. Pero en teoría no debería pasar. Hablar de las bombas de intuición, este es un término que me gusta. Utilidad para robar una emoción. A ver, las bombas de intuición son lo que ya hemos visto antes. Son en inglés se llaman las intuition pumps. Son aquellas cosas que la gente cree que pueden llegar a ser ciertas, ¿no? Una bomba de intuición es algo que en la realidad parece ser muy obvio, muy intuitivo, ¿no? Como por ejemplo, que las empresas quieren ganar plata, que los políticos quieren reelegirse, que los estados quieren hacer un buen trabajo en su gobierno cuando tienen que defender a su población. Esos son intuition pumps, son intuiciones, bombas de intuición que tenemos, que yo lanzo al debate y que obviamente nadie va a decirte que son mentiras, nadie va a decirte, como digo, las empresas no quieren ganar plata, nadie te va a decir eso. Por eso una intuition pump es buena como el primer paso para construir un argumento. Pensar en aquellas cosas que son persuasivas, que son probables en el mundo, que probablemente son ciertas, y a partir de eso ir construyendo el argumento. Porque obviamente un caso no puede estar solamente hecho de bombas de intuición, porque siempre va a haber algo que va a ser disputado en el debate y por lo tanto, si tú te quedas en una intuición, en una afirmación y no lo desarrollas, pues vas a tener problemas. Por lo tanto, si puede tener bombas de intuición como una base, como una explicación para algo que no va a ser discutido en el debate, pero no puedes centrarte en una intuición y asumir que no te la van a disputar, cuando lo más probable es que el equipo contrario sí la dispute. Y la pregunta es, si yo fuese el equipo contrario, ¿aceptaría esto que estoy diciendo o lo cuestionaría? Si la respuesta es que lo cuestionaría, entonces a esa parte le tienes que dar análisis. Porque si no, el equipo contrario va a cuestionarlo y vas a perder. Entonces, para evitar eso, la clave es hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Esto va a ser disputado en el debate? ¿Esto va a ser chocado? ¿Esto va a ser puesto en controversia? Si la respuesta es no, me quedo con la bomba de intuición, ¿no? Salgo la intuición y ya está. Si la respuesta es sí, entonces tengo que darle más análisis, tengo que reforzar esa premisa, ¿no? Eso también es importante cuando hablamos un argumento. Y en una moción siempre es importante. Bien, me parece que ya no hay más preguntas en el chat y tampoco hay ninguna mano levantada. Pues creo que es un buen lugar para cerrar. Como les decía, gracias por haberse quedado hasta el final del taller. Es inusual que al final del taller haya más personas que al inicio y ahora ha pasado. Es una buena señal. Yo voy a pasarle el PowerPoint a la gente de la liga para que pues lo pueda entregar como material de estudio si lo desean, así si lo desean a docentes. Esto se va a subir y colgar a las redes de la liga, como muchos talleres que tenemos, así que porfis, si tienen dudas de algo, fácil, revísenlo, porque fácil, alguna duda va a ser saciada en otro taller más específico sobre el formato, sobre adjudicación, sobre algún tipo de emoción. Se viene experiencia de, que es una serie de talleres súper chéveres sobre temas más específicos. Hay bastante ahí por explorar en las redes de la liga, así que traten de hacerlo. Ahí tengo que tirar un poquito el cherry porque es importante, ¿no? Eso básicamente como última cosita que les dejo. Cualquier duda me pueden consultar de cualquier cosa, me pueden consultar sin problema, ¿no? Está ahí, yo soy Mauricio Jorge Caballero en Facebook, me pueden preguntar, pueden pedirle a la liga mi contacto para cualquier duda que tengan sobre debate, adjudicación o lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí también puedo ayudar en algo. Eso es todo entonces. Un gusto haber podido ser parte del taller con ustedes. Nos ha hecho justo, creo que un poco menos de 2 horitas, así que estuvo bastante bien. Voy a poner mejor una vez mi correo en el chat, por si acaso. Sí, como dice Antonella, inscríbase en experiencia de ver gente super capa. Hay gente super capa organizando el taller. Y también chequen los torneos escolares que se vienen para practicar. Ya tenemos ay, gracias. Bueno, no, gente mucho mejor. Voy a .puc.edu.p, ahí está mi correo. Estoy como Caballero en Facebook. Como decía, por ejemplo, el fin de semana está el Open Hat, es un Open internacional de debate escolar, que lo estamos armando con mucho cariño con la gente
del Juan del Arco de Dahmer, aquí está Antonella, entonces así hay muchos talleres muy interesantes que uno puede, y eventos los que uno puede participar, entonces traten de siempre chequear las redes de la liga para ver un poco los eventos que se vienen, ¿no? Eso entonces, ya me despido, ahí está mi contacto, cualquier cosa disponible para ayudarles, ha sido un placer, nos vemos, que tengan una buena noche, cuídense. Gracias a Muchas todos por su gracias. participación. Gracias, Mauricio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.